Hola, buenas tardes, bienvenidos a Cultura Nuclic 3.0. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto y el placer de contar con el maestro Jorge Alejandro Cruz Domínguez, quien tan gentilmente accedió a darnos una charla, una plática, hablarnos también un poco sobre la vida, sobre la obra de uno de los grandes artistas extranjeros que vinieron a nuestro país y que bueno, les encantó nuestro país, nuestra nación y todo lo que hacía, y bueno, él lo plasmó también en la mayoría de sus obras en los murales, y no estamos hablando más que del maestro Arnold Belkin. Y bueno, en conmemoración de este mes que se celebra en fecha de nacimiento, entonces un aniversario más, entonces el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario tiene el gusto y el agrado de contar con la presencia del maestro Jorge Alejandro Cruz Domínguez. Y bueno, voy a hablar un poco del maestro. Él es licenciado, maestro y doctorante en estudios latinoamericanos por la UNAM, enfocado en el análisis de la historia, la política y la cultura de América Latina, principalmente desde el análisis de la fotografía, el arte y los diferentes medios audiovisuales utilizados para la difusión y construcción del imaginario e identidades. Coeditor, junto con Enrique Camacho Navarro, del libro Transnacionalismo y Fotografía en América Latina, editado por la UNAM y la Universidad de Lovaina, Bélgica. Colaborador del Seminario de Investigación PAPIT, Imágenes y Poder en América Latina, la Revolución Cubana como modelo de construcción épica del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Ayudante de profesor en la Cátedra Extraordinaria de Estudios Latinoamericanos, Pedro Enríquez Ureña, Política e Imágenes. La lucha por el poder en representaciones visuales de la historia en América Latina, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesor de Historia de México, Historia Universal Contemporánea, Filosofía, Sociología y Literatura. Y bueno, sin más, maestro, pues bueno, les cedemos el micrófono y la cámara para que dé inicio, y usted, en el momento que me indique, yo le comparto imágenes y vamos iniciando con su presentación. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Bueno, antes que nada, también agradecer al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario por esta invitación. Me siento muy afortunado de que me hayan invitado a hablar sobre el maestro Arnold Belkin, sobre quien yo he trabajado durante mucho tiempo. Básicamente toda mi, mi trayectoria académica la he desarrollado acerca de el conocimiento sobre sus obras. Precisamente ahora en mi doctorado estoy tratando de hacer un análisis eh, sobre parte de su obra de los años 60. Y vaya, es un personaje, fue un hombre extraordinario, al que yo también tuve la posibilidad de acercarme gracias a la maestra muralista Patricia Quijano Ferrer, quien es su viuda y me proporcionó y me ha dejado acceder a su acervo y a su archivo histórico y personal del maestro Belkin, ¿no? Por lo cual yo me siento muy afortunado de poder platicarles un poco sobre la historia y la vida de Arnold, que es un hombre excepcional, como bien lo mencionaba Pablo hace un momento, es uno de estos artistas extranjeros que llegaron a México. Y yo siempre he pensado que es un artista transterrado, es un hombre, es un mexicano transterrado porque llegó a adoptarse a México eh, y México lo adoptó. Él se sintió muy cercano a la historia de México y a la historia, no solo historia política, sino a la historia artística de nuestro país, y contribuyó a, a generar mayor conocimiento a través de la historia de la cultura y la historia del arte en México, ¿no? Y pues bueno, hoy que se cumple justamente un aniversario más de su nacimiento, hoy 9 de diciembre,
En 1930 nació Arnold en su ciudad natal, Calgary, Canadá. Él fue hijo de Samuel Belkin y de Rose Greenberg. Esta unión que tuvieron es interesante porque Samuel, su padre, fue simpatizante de las izquierdas socialistas de la época, además un judío muy reconocido dentro de la propia comunidad, y Rose Greenberg, que fue una inglesa que llegó a Canadá junto con su pareja, y que fueron ellos los responsables de inculcarle a Arnold Belkin el gusto por el conocimiento y por las bellas artes, ¿no? Esta mezcla de personas, esta transculturalidad que se dio a través de este matrimonio va a hacer que Arnold Belkin desde una edad muy temprana tuviera un interés eh, por hablar desde el arte sobre los problemas sociales. Incluso uno de sus primeros trabajos, muy joven, que ganó un premio en su escuela de artes cuando tenía 14 años, se llama Workers on a Streetcar, es decir, trabajadores en un metro se podría traducir. Es un pequeño cuadrito que pintó él, donde muestra el ir y venir de los trabajadores en su día a día, ¿no? Ya desde entonces se ve un interés de Arnold Belkin por los problemas sociales, por retratar los problemas sociales y por por hacerlo a través del arte, ¿no? Eh, Hacia 1947, 1948, hay un proceso que está mezclado con la historia de México también, en el que se empieza a ver una, una transformación social en el país, ¿no? Y las comunicaciones en México y en Estados Unidos y en Canadá son muy importantes a través de las revistas, se fueron muy importantes a través de la revista y sobre todo a través de la revista Times. Si podemos poner la diapositiva, por favor, perdón, se me pasó. La cuestión aquí es que Arnold conoció a los grandes muralistas mexicanos. A mí me gusta utilizar justamente este término que él utilizaba, que él utilizó en uno de sus libros, donde recoge bueno, una buena parte de su documentación contra la amnesia. Y precisamente a mí lo que me ha interesado hacer a través de su obra es recordarlo y pelear en contra de la amnesia, ¿no? Que tengamos memoria, que recordemos lo que sucedió, la historia política, la historia social a través de las obras de Arnold, ¿no? Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Pablo. Como les comentaba, pues él muy joven ya se acerca a través de la revista Times a los grandes muralistas mexicanos, principalmente a Diego Rivera y a Siqueiros. La próxima, por favor. Eh, y él, siendo muy joven, decide llegar a la Ciudad de México. Él llega a la Ciudad de México en 1948, teniendo solo 18 años, y como les comentaba, en este proceso de un cambio cultural, político, social muy importante que se da no solo en México, sino en sino a nivel mundial, porque hay que recordar que venimos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Hay una recomposición de ideas, hay una recomposición de poderes, una transformación política y cultural muy importante, ¿no? Él llega a México en el momento en el que se está construyendo la ciudad universitaria, que no es un mérito mínimo para nuestra historia académica y del país. Se están construyendo grandes circuitos para transportación. Hay
hay una modernización en ciernes en el país, ¿no? Arnold Belkin llega en ese momento, se da cuenta de que Siqueiros, Rivera, Orozco siguen trabajando, y también se da cuenta de que hay una gran ambigüedad, hay contrastes políticos, hay contrastes económicos, políticos, sociales en este México, en modernización, que está en tránsito de modernización, pero que, pues bueno, hay hay grandes avances, pero también hay grandes problemas que se están mostrando en México, ¿no? Y él, siendo canadiense, siendo extranjero, pues le llama la atención todo este proceso, ¿no? Eh, Posteriormente, ya hacia 1950, 1949, 1950, él llega a la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda, que todavía le pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes, y ahí comienza a estudiar con la intención de aprender muralismo. Lo interesante de Arnold es que tiene 3, 4 etapas de desarrollo pictórico, pictográfico importantes, ¿no? Este que ven ustedes aquí en la diapositiva es una primera etapa de su desarrollo plástico ya en México, donde trata de ver al ser humano como parte de un proceso natural que, que surge de la tierra misma lo procrea, pero el hombre mismo se tiene que ir generando a través de su propia escultura, ¿no? Es decir, para él, los hombres nos esculpimos a nosotros mismos a través de nuestro propio trabajo y nuestro propio desarrollo dramático, histórico, político, social, cultural, ¿no? Durante este proceso que va de los 50 a principios de los 60, fue ayudante de David Alfaro Siqueiros, trabajó con él en el mural llamado Patricios y Patricidas en la exaduana de Santo Domingo, y también trabajó con él en el Palacio de Bellas Artes. Además tuvo un trabajo muy importante dentro del ámbito teatral mexicano, eh, fungiendo como coreógrafo y también como diseñador de tramoya para directores como Javier Francis, Guillermina Bravo, otro personaje también transterrado, que se puede decir, a México, el director japonés Sekizano, el maestro Luis de Tavira, Héctor Mendoza, etcétera, ¿no? Todo este proceso, es decir, su acercamiento a los muralistas, su acercamiento a los grandes muralistas mexicanos, le van a dar una intención artística, una intención narrativa importante. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, diapositiva? Eh, y va a empezar a interesarse por los temas históricos y por lo que yo llamo una intervisualidad, es decir, toma imágenes, obras clásicas del arte mundial, del arte internacional, las interviene y les da una nueva perspectiva. Por ejemplo, esta imagen que tienen aquí es la muerte de Marat, que fue un político francés de la Revolución Francesa 1700. Él retoma a este Marat para transfigurarlo y darle una novedad, no solo plástica, sino también una novedad académica, histórica, porque va retomando esta necesidad de ver el desarrollo de los seres humanos dentro de una modernidad, como ya se los había comentado hace un momento,
pero una modernidad problemática, sin embargo, que también va a tener, que va a tener repercusiones hacia la sociedad y que esa repercusión va a hacer que se profundice en ciertos problemas sociales, ¿no? Y él propone a través de sus obras una transformación política, social, cultural, humana sobre todo, ¿no? Y ese es el caso de uno de los murales, de los primeros murales que él pintó, llamado Todos somos culpables. Este lo pintó en la penitenciaría de Santa Marta Catitla, aquí en la alcaldía Iztapalapa. Sin embargo, el mural tristemente fue destruido, pero él lo que buscaba era, a través de esta obra que estaba dentro de un penal, era vincular no solo a los reos, sino también a las autoridades y a los familiares para tratar de integrar de una forma más humana, de una forma más, eh, pues sí, más humana a todos estos que están sufriendo el proceso de ser vistos como, de ser estigmatizados, de ser denigrados, de ser degradados por haber eh, cometido un delito, ¿no? Algunos, como sabemos en México, hay algunas personas que están dentro de las cárceles que no son culpables, pero se les denigra, se les quita su posibilidad de volver a ser humanos, ¿no? Entonces, en esta obra que se llama Todos somos culpables, pues todos participamos, porque él, Arnold, lo que nos trata de decir a través de esa obra es que todos somos culpables porque promovemos y participamos de una dinámica de explotación, de una criminalización de los otros, que hemos desconfiado de los otros a través del dejar de entender a los seres humanos como personajes, como seres que tanto pueden tener un desarrollo, pueden ser, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, pues es que no quiero decir buenos, sino que pueden ser virtuosos, es decir, buenos trabajadores, buenos hijos, buenos maestros, pero también tenemos cosas malas, ¿no? Al mismo tiempo, por eso somos culpables de nuestra propia indiferencia por ayudarnos a nosotros mismos y por mejorar, ¿no? Si puedes pasar a la siguiente imagen, por favor, Pablo. Entonces, como les mencionaba, él empieza a desarrollar esta teoría de las imágenes, de intervenir las obras clásicas y de intervenir las fotografías, de intervenir la realidad para posteriormente hacer obras nuevas que dan muestra de una transformación social o de una necesidad de transformación social. Si puedes pasar a la siguiente imagen, por favor. En la lección de anatomía, él retoma la muerte del Che Guevara y la obra clásica de la lección anual de anatomía del doctor Tolp de Rembrandt, de un artista belga que mostraba, bueno, que muestra se hacía la disección de los cuerpos. Él retoma esta idea de la disección de los cuerpos para diseccionar, para hacer una disección del sistema social en el que vivimos. En esta primera obra que ven ustedes aquí, está intervenida la obra de Rembrandt, que es la obra original, mostrando una forma, un sujeto, una forma geométrica que, que se puede interpretar como el sistema político, económico, social en el que vivimos. Y si pasas a la siguiente, por favor, vemos que el propio sistema, para Arnold, es el que está
diseccionando no solo al Che Guevara, sino a toda esta posibilidad de transformación social que el Che mismo representaba para la época, ¿no? Al mostrar asesinado al Che Guevara, lo que se buscaba en Bolivia, bueno, lo que buscaban los militares en Bolivia cuando muestran la fotografía del Che Guevara muerto, es mostrarlo como si ya fuera algo ya destruido, una posibilidad destruida de la izquierda latinoamericana, una posibilidad de transformación que se culmina, que se termina con la muerte del Che. Pero si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Lo que Arnold hace con estas imágenes es mostrar que lo que se busca es que todos nos veamos iguales, que todos seamos parte de esa maquinaria destructiva que está analizando y que está destruyendo hasta cierto punto una esperanza de transformación. Sin embargo, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que nos muestra a través de su obra es que el Che Guevara puede haber muerto materialmente, sin embargo, su ideal de transformación se mantiene vivo. Claro, todos podemos tener, se pueden tener opiniones encontradas sobre el Che Guevara, sobre quién fue, cómo se manifestó, qué es lo que hizo, ¿no? Si mató a alguien dentro de la guerra o no lo mató, pero vaya, el Capital también lo hizo, ¿no? Y no solo violentó a la sociedad, sino que violentó estos símbolos de estos ideales de transformación, ¿no? Estos ideales que buscan transformar a nuestra propia sociedad, a nuestro continuo social, ¿no? Arnold y muchos otros artistas y otros intelectuales de la época vieron en el Che Guevara y en la Revolución Cubana una posibilidad de transformación social importante, ¿no? Pero bueno, lo importante de Arnold es que siempre tiene esta necesidad de narrar, de ser testigo, de testimoniar un proceso social nuevo, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Por ejemplo, en esta imagen, en esta pintura, él muestra la mecanización de los sistemas represores latinoamericanos con esta figura que está a su mano izquierda, esta figura robotizada que atenta en contra de las libertades políticas que están representadas por Salvador Allende, ¿no? Hay que recordar que Salvador Allende fue víctima de un golpe de Estado, que fue un presidente chileno que fue derrocado, que primero fue elegido democráticamente, sin embargo, como iba en contra de los intereses económicos del momento, pues se buscó derrocarlo, ¿no? Entonces Arnold lo que hace es homenajear a través del arte su proceso político y mostrar que hay una violencia, que hay una represión constante en contra de los hombres de los hombres y mujeres que están tratando de generar una transformación social en nuestro cotidiano y en esta América Latina, ¿no? La siguiente, por favor. Y así como criticó los procesos de violencia latinoamericanos, también criticó los procesos de violencia internacionales, ¿no? Esta obra es La masacre de My Lai. Es una
obra que se basa en fotografías que fueron publicadas en las revistas de la época y que muestran la violencia del gobierno norteamericano, de la milicia norteamericana, en las en el poblado de My Lai en Vietnam, y que básicamente llegaron a masacrar a una sociedad civil que no estaba armada. ¿Por qué? Solamente porque estaban en el proceso de guerra, ¿no? Y lo que hace Arnold a través de esto es, si ven ustedes, a los militares son figuras robotizadas, son figuras mecanizadas, son figuras que obedecen, que no tienen la capacidad de racionalizar un, esta posibilidad de entender al ser humano no como un enemigo, sino como un ser humano más, ¿no? Entonces, la degradación humana de la guerra, pues provoca estas masacres y Belkin lo critica. La siguiente diapositiva, por favor. Y vuelve sobre el golpe militar en Chile, que retoma al rapto de las Sabinas para utilizar esta alegoría del golpe en Chile, viendo que los militares están golpeando el gobierno democrático de Salvador Allende y de la Casa de la Moneda donde presidía Salvador Allende, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es otra referencia al rapto de las Sabinas, pero si ustedes se dan cuenta, aquí está hablando ya no de Chile, sino está hablando de nuestra propia historia, ¿no? De la historia mexicana, porque está viendo que si las Sabinas fueron raptadas en Europa, pues también las Sabinas fueron raptadas aquí en nuestro propio país, ¿no? También vivimos este proceso de violencia, este proceso de degradación humana, del hombre por el hombre, pero que al final, si ustedes alcanzan a ver ahí, hay figuras humanas que todavía son estas que están, que son la potencia de la transformación social, ¿no? La siguiente, por favor, la siguiente imagen. Esta es la obra original de la que se basó Arnold, y que incluso esta propia obra fue una crítica en su momento, ¿no? Es demostrar históricamente, bueno, artísticamente, la historia de nuestra realidad mundial, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Es otra imagen del rapto de las Sabinas. La siguiente, por favor. Ya no me acuerdo cuántas imágenes metí de las Sabinas, pero creo que queda claro de dónde lo tomó Arnold, ¿no? Y incluso en el mural que tienen ustedes detrás en el Centro Cultural Mexiquense, también hay una parte de esta, de cómo retomó Arnold esta figura mítica del rapto y de la violencia clásica, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Aquí, en esta pintura, lo que hace es saludar a Delacroix, quien fue el que describió, o bueno, el que plasmó la idea que tenemos hoy de revolución, ¿no? La pintura que vemos a ver a la siguiente, que es la siguiente imagen, por favor, es la imagen que tenemos nosotros de la libertad, de cómo pensamos nosotros que es la libertad y cómo se pensó, sobre todo en el proceso de la Revolución Francesa. Y Arnold lo que hace es retomar esa idea para modernizarla y decir que sí, todavía está la libertad entre nosotros, ¿no? Pero la tenemos que ver de una nueva forma, la tenemos que ver de una manera diferente.
¿Cómo? Pues a través de la modernidad, ¿no? A través del proceso político, a través del cambio social, a través del cambio de los seres humanos para ser mejores seres humanos, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Y ese cambio, pues se da a través de la historia, de la propia historia, ¿no? A Arnold le interesó mucho la historia, pues como vieron, no solo la latinoamericana, sino también, sobre todo, la mexicana. Y este mural que está en Puebla, pues muestra la guerra, bueno, más bien muestra la lucha de los hermanos Cerdán por transformar un régimen, por cambiar un régimen de excepción, por cambiar la realidad en la que estaban viviendo. Porque si ustedes se dan cuenta, del lado al que están apuntando los personajes, se ve la militarización del México contemporáneo, porque él ya hace como una especie de vaso concomitante entre la historia política mexicana, que es la Revolución Mexicana, con el proceso que se estaba viviendo después del 68, ¿no? De esta violencia eh, muy fuerte que se vivió en México después del 68, con la militarización del país. Y si ustedes ven en el otro extremo, pues se ve que es un cambio de régimen. Están luchando en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, y es la búsqueda de generar una nueva realidad a través, pues no solo de las armas, sino de la transformación cultural del país, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor? Y vaya, la Revolución Mexicana es un hecho histórico que transformó concretamente, que hizo un cambio muy profundo dentro de nuestro país, ¿no? Yo creo que uno de los periodos históricos que más reconocemos todos los mexicanos después de la independencia, que reconocemos como este momento particular de nuestra historia que nos conforma como nación y que nos conforma como mexicanos. Lo que hizo Arnold con los personajes, lo que trató de hacer él a través de sus obras, era retomar estas figuras históricas para bajarlas del pedestal, pero no bajarlas del pedestal de la historia solamente por denigrarlos o por dejar de pensar en ellos como parte de la historia, sino más bien para humanizarlos y para mostrarlos precisamente como seres humanos que lucharon, que pelearon por una transformación, y que precisamente ustedes ven ahí a Emiliano Zapata y a Francisco Villa como estos seres descarnados pues que se descarnaron para transformar la realidad que les aquejaba, ¿no? Y que esta es una intervención que hace Arnold de la propia historia mexicana, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Y bueno, aquí es más que obvio cómo muestra las diferentes caras de Arnold Belkin, perdón, de Emiliano Zapata, que como les decía, él pensó que la modernidad sí convoca a un problema social que hace desiguales a los seres humanos por los procesos por los procesos de, eh, del trabajo, por la desigualdad social, por N cantidad de cuestiones, ¿no? Entre lo que vivimos hoy en día, entre más tecnología hay, tenemos una brecha más amplia en nuestras sociedades, ¿no? Porque
aunque nosotros podemos estar hoy en este momento platicando a la distancia, gracias a la tecnología de la información, el internet y todos estos procesos de comunicación a los que nos metió la pandemia, pues también traen problemas, ¿no? Porque nos alejan de nuestras comunidades, nos vuelven seres, pues somos mecánicos, somos virtuales, ya no sabemos si existimos o no existimos, ¿no? Y Arnold Belkin vio este problema desde hace mucho tiempo, pero precisamente él pensaba que estos personajes históricos eran parte máquina, parte hombre, que podían utilizar la tecnología para mejorar su entorno social. Y creo que eso es una lección que debemos, o una reflexión que debemos retomar de Arnold Belkin a través de sus obras, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor? Bueno, la serie Villa, la serie Zapata tiene varios personajes dentro de su reflexión sobre la Revolución Mexicana. Está Emiliano Zapata, está Francisco Villa, está Francisco y Madero, pero también, si puedes pasar a la siguiente imagen, tenemos personajes de la historia contemporánea, de la historia de la guerrilla contemporánea, como a Lucio Cabañas, tenemos a Rubén Jaramillo, y tenemos estas imágenes del mural que, bueno, este no es parte del tríptico que tienen resguardado en el centro cultural, pero que también surge como idea para ese mural. Eh, para todos los mexicanos, para todos nuestros padres, hermanos, tíos que vivieron en esa época, fue un momento muy trágico. Y para Arnold, Tlatelolco es un momento muy importante porque lo vio en tres periodos. El periodo de la conquista, que precisamente llama a ese tríptico que tienen ustedes allí en el Centro Cultural Mexiquense, que vayan a verlo, por favor, porque les va a mover mucho la conciencia. Es el lugar del sacrificio porque se sacrifica 3 veces a nuestra sociedad en ese lugar. Primero con la conquista, después con con la matanza de estudiantes en el 68 y finalmente con el terremoto de 1985. Entonces es un lugar histórico muy importante para Arnold Belkin y para nuestra historia misma, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente imagen, por favor? Como les decía, él retoma no solo a personajes históricos como Emiliano Zapata, como Francisco de Madero, Francisco Villa, sino que también retoma personajes históricos que, que aún hoy en día están olvidados por muchos, ¿no? Que hemos olvidado algunos de nosotros, pues no intencionalmente, sino porque la propia necesidad histórica del Estado lo ha llevado a ese contexto de olvidarlos, ¿no? Lucio Cabañas, el maestro Lucio Cabañas, fue un personaje muy importante para la historia mexicana, para la historia de las movilizaciones políticas y armadas de México, que fue asesinado, eh, que fue escondido de la historia mexicana, pero Arnold lo retoma y lo pone en su lugar histórico que le corresponda, ¿no? Así como lo van a hacer otros pensadores, historiadores como Fritz Glockner, eh, como el propio, bueno, ahora olvidé su nombre, pero los historiadores hemos tratado
de retomar estas figuras históricas, recordarlas, como lo dice Arnold, ir en contra de la amnesia, porque son figuras que necesitamos. No estoy hablando y no estoy diciendo que debamos de tomar las armas para transformar nuestra sociedad. No, podemos transformar nuestra sociedad y nuestro contexto histórico a través de nuestro desarrollo cultural, social, dejar de ser culpables y dejar de culpabilizar a los demás, ¿no? De nuestros propios errores y de nuestras propias batallas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí regresa a la idea de la historia latinoamericana. La próxima, por favor. Todo esto que les he comentado, pues tiene que ver con esta necesidad de, de rescatar a un personaje, de rescatar a un artista que, que ha sido olvidado, que fue olvidado durante mucho tiempo y que por eso me siento muy honrado de poder hablarles un poquito de él hoy, en su día de nacimiento, porque fue un personaje bien importante para nuestra historia cultural mexicana. Él fue promotor no solo del arte internacional, porque en realidad a él no le interesó ser mucho más reconocido fuera de México o en otros lugares, porque le interesaba apoyar a la cultura y la transformación de nuestras sociedades. ¿Por qué hablo de nuestras sociedades? Porque nuestra sociedad no se termina donde comienza una frontera. La muestra está en Arnold Belkin. Belkin fue un canadiense nacionalizado mexicano que habló tanto de su tradición judía como de la tradición mexicana, pero también habló de los problemas que vivía América Central durante la guerra del Frente Sandinista, y que también habló de los problemas que vivió Cuba después de la Revolución Cubana, con los ataques que vivió la Revolución Cubana a través de las milicias norteamericanas, y que está hablando a través de su arte de, de que nos hemos deshumanizado, ¿no? Lo que vemos todos los días en las noticias es que perdimos a una persona trabajadora que se subió al transporte público, porque ya no nos vemos como seres humanos o como parte de una comunidad. Nos vemos como parte de esta necesidad económica, material, que debemos o que deberíamos de poder alcanzar por cualquier medio. Y lo que hace Arnold Belkin es criticar esa parte, decir que al contrario, debemos de volver a formar comunidad, de ser humanos, de ser, sí, virtuales, de ser mecánicos, pero al mismo tiempo ser, ser seres humanos que nos encontremos como parte de una comunidad, que nos debemos acompañar, que nos debemos consolidar para poder transformar nuestra propia realidad, ¿no? Ser mejores comunidades, ser mejores seres humanos, hombres, mujeres, eh, eh, seres como tales, ¿no? Sin diferenciaciones étnicas, raciales, de ningún modo, ¿no? Creo que esa es una de las más grandes enseñanzas que me ha dejado a mí, al menos en mi estudio, Arnold Belkin, el poder
transformar a través de nuestro desarrollo humano, transformarnos a nosotros mismos como individuos y transformar nuestras comunidades, ¿no? Pues ojalá se interesen más en el trabajo de Arnold Belkin, visiten esta obra que es magnífica, visiten también sus obras que están eh, en la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Iztapalapa. También tiene obra en el castillo de Chapultepec. Recordemos a Arnold Belkin como este gran hombre que fue, un intelectual, un artista muy importante para nuestro país, y sigamos generando comunidad. Eso es lo que necesitamos. Hay que recordar a Arnold Belkin como este personaje que buscó a generar comunidad y generar un cambio social a través de nuestros propios medios y valores como seres humanos, ¿no? Muchas gracias. Gracias maestro por hablarnos mucho o poco sobre el maestro. Yo creo que necesitamos más tiempo para poder seguir hablando, seguir, a lo mejor no comprendiendo de cierta manera, pero sí interesarnos, saber, conocer más sobre su obra. Yo quisiera preguntarle dos cosas, maestro. Desde su perspectiva, Arnold Bergin, o sea, sí nos habló un poco ahorita de que se quedó, pero realmente, ¿por qué se quedó un poco al olvido? ¿Por qué ya no se habló más de él? Bueno, yo tengo la hipótesis de que es que hay un proceso muy complicado en México a partir de los años 60, y sobre todo en el aspecto cultural, que se llama la confrontación. Hay una confrontación que va de la mano con esta cosa de la Guerra Fría, y hay una necesidad de cambiar los discursos políticos, ¿no? Porque hay un interés internacional por dejar de hablar del comunismo y de que el comunismo no entre a México y del que el comunismo no entre a América Latina. Entonces, se atacó sistemáticamente a ciertos personajes y a ciertos artistas por su, pues no por su, sí, claro, por su, ¿cómo se dice? Por su simpatía a ciertos procesos culturales y políticos. Arnold Belkin nunca fue un militante de la izquierda como tal, pero por haber sido ayudante de Siqueiros, por haber sido tan cercano de los muralistas mexicanos que tenían una tendencia socialista, pues empezó a ver como que su obra la obra de Arnold Belkin estaba desfasada, que no tenía, que no cumplía con ciertas cosas que el arte del momento buscaba, ¿no? Que era el arte libre. Por ejemplo, si recuerdan a Andy Warhol, esta obra de la lata de sopa, pues ese era el arte que se buscaba en ese momento, un arte que en apariencia no dijera nada, pero sí dijera algo, ¿no? Entonces, pues Arnold Belkin, por ser una persona, un artista que denunciaba, que exponía, que narraba a través de sus obras, pues se veía como viejo, como fuera del lugar para el momento, ¿no? Entonces, por eso yo creo que Arnold fue relegado de la historia, un poquito de la historia del arte mexicano, y porque además era extranjero, o sea, ¿cómo van a, o sea, les tocaba un poquito a nuestros artistas mexicanos, por ejemplo, a Rufino Tamayo, ¿no? Decía, pues si aquí yo soy el bueno, ¿no? Eh,
pero él apoyó mucho a muchos artistas y a muchos fotógrafos y a muchos mexicanos. Por ejemplo, apoyó a Antonio Turok, que fue que es un fotógrafo muy importante para, no solo para nuestra historia mexicana, sino la historia cultural de toda América Latina. Apoyó a José Luis Cuevas en su momento. Eh, es decir, por eso me remito a esto último que les comentaba, ¿no? Que hay que recordar a Arnold Belkin como este personaje que hacía comunidad sin ver quién era, porque pues había una separación muy importante ideológica entre Arnold Belkin y José Luis Cuevas, política e ideológica, pero lo apoyó. Y precisamente también por eso debemos de recordar retomar a Arnold, porque trató de hacer comunidad aunque fueras del partido que fueras, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa importante de lo que hizo en su desarrollo, no solo como artista, sino como promotor cultural, ¿no? Creo que eso es lo importante, maestro, y lo recalcó varias veces ahorita. El que hiciera comunidad, yo creo que eso habla también mucho de él, ¿no? Y yo creo que es lo que también debemos nosotros de retomar, de seguir de cierta manera su ejemplo y de una o de otra manera seguir haciendo comunidad, promover, gestionar, llevar a cabo, ¿no? Encaminar también, si se puede decirlo también, ¿no? A diferentes artistas que van, ¿no? Que están apenas iniciando o los que ya están, pues darles otro empujón más, porque al fin de cuentas, con esto también se refleja mucho, ¿no? Mucho de la sociedad, mucho de lo que estamos padeciendo o haciendo y que bueno, al fin de cuentas eso también ayuda a transformar propiamente la comunidad o una sociedad en general, ¿no? Entonces la cultura creo que eso también lo debemos de tomar de esa manera, ¿no? Que transforme para bien y que salga avante todo aquello, ¿no? Todos aquellos artistas, ¿no? Algo más que quiera agregar, maestro, antes de terminar. Sí, sí, bueno, pues retomar esto último, ¿no? El arte en sí mismo, aunque pueda parecer, eh, pueda parecer algo que no es importante para la sociedad, pues al contrario, es muy importante, porque no solo el arte, sino la cultura en general, porque demuestra quiénes somos, qué valores son los que queremos rescatar como individuos, como seres humanos, que debemos rescatar, y que a final de cuentas el arte y la cultura es lo que nuestra realidad va a ser. Si dejamos caer esta parte cultural, esta parte política del arte, pues somos sociedades que no comprendemos nuestro desarrollo como sociedades, ¿no? Como tal, valga la redundancia. Entonces, sí me gustaría recalcar esa parte y que nos acerquemos más, no solo a Arnold, sino a los artistas que nos han marcado durante todo este siglo pasado y el siglo que tenemos hoy en día, el siglo XXI, que no nos dejemos llevar por la virtualidad, este, que, que lo manifestemos y que lo llevemos a la realidad. Y pues nada, yo les agradezco muchísimo la invitación, de verdad me honra poder hablarles un poquito de Arnold Belkin y de poder compartir un poco de lo que yo he aprendido sobre él, de lo que él me ha enseñado, porque aunque ya no está,
me ha enseñado muchas cosas. Ha sido un gran maestro de vida, Arnold Belkin, que qué bueno que se le celebre y que se le siga recordando como el gran artista y persona, como ser humano que fue, ¿no? Es todo lo que puedo decirles. Muchísimas gracias. No, al contrario, maestro, agradecerle también a nosotros la buena disposición que tuvo para bien y llevar a cabo esta charla y como dice, hablarnos un poco de este gran artista de Arnold Belkin. Y pues bueno, nuevamente agradecerle, maestro. Esperemos verlo más seguido próximamente, ya físicamente en nuestro espacio, para que también pueda conocer el mural físicamente que tenemos aquí. Y que bueno, también podamos continuar con una serie de charlas propias de este gran artista o de otra temática que, si usted bien nos lo permitiera, pues le pudiéramos seguir haciendo la cordial invitación en un futuro cercano. Entonces, nuevamente agradecerles al público que tan gentilmente nos está viendo el día de hoy, agradecerles y a nombre de nuestras autoridades del Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Cultura y Turismo, le damos las más sinceras gracias y esperamos verlos pronto en otra charla de Cultura en un clic 3.0. Gracias, maestro, que tengan buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.